Muy buenos días. Empiezo con mi presentación sobre biomoléculas. Las biomoléculas, como la primera gráfica nos lo muestra, se dividen en carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y vitaminas que en este momento no las vamos a estudiar, pero sí las traemos a la acotación. En primera medida encontramos las biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman una materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se pueden mencionar sulfuro y fósforo. Ahí en la primera diapositiva nos muestra que existen cuatro tipos de biomoléculas, las cuales son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico, que son las que vamos a estudiar como ya lo había dicho. Se le puede dar una clasificación a las biomoléculas. Esta va a depender de la presencia del carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas, a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Este no se puede ser sintetizados por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En este grupo se puede tomar como ejemplo el agua, el grupo opuesto, es decir, poseen moléculas de carbono, los cuales son parte de la estructura, se les designa biomoléculas orgánicas y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Bueno, como ya lo estábamos diciendo, las biomoléculas se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, otros elementos como azufre y fósforo. Bueno, como primera división vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Carbohidratos, podemos tener una muestra de los carbohidratos en la imagen que les presento ahí. De ahí podemos más o menos hacer una idea de los carbohidratos que encontramos en los alimentos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos, de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Aunque los dos primeros nombres son los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por otros tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último es una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata sobre el cerebro y el sistema nervioso. Bueno, ahí la diapositiva nos muestra que los más sencillos son pequeños, son llamados azúcares o lúcidos y solubles en el agua. Los tipos de carbohidratos vienen siendo cuatro. En primer lugar encontramos los monosacáridos. Son los más simples, ya que están formados por solo una molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también una biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que son propias, se convierten en otra forma diferente, por ejemplo en los polisacáridos. De los polisacáridos, como la diapositiva lo dice, son largas cadenas de monosacáridos usados por las plantas, animales y como reservas de aguas. Ahí podemos ver un pequeño ejemplo, la verdad no encontré uno más claro en el cual les pudiera mostrar, pero bueno, pues como les venía diciendo, son cadenas
de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplo de polisacáridos más comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno y la celulosa y la quetina. También encontramos otros tipos de carbohidratos como los disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glucidos en las plantas y organismos vegetales, la lactosa o el azúcar de leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celobiosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. También encontramos los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden ser formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar, como se conoce, a los glucoproteínas. Bueno, una de las funciones más fundamentales de los carbohidratos vendría siendo en el ámbito de la nutrición. ¿Sí? En el ámbito de la nutrición es posible distinguir entre hidratos de carbono simples y complejos, teniendo en cuenta tanto su estructura como la rapidez y proceso a través del cual el azúcar se digiere y se absorbe por el organismo. Aunque principalmente viene siendo la función principal la función principal de los carbohidratos viene siendo energética. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de las biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos plásticos y otros productos artificiales. Bueno, encontramos en otra parte de las biomoléculas los lípidos. De los lípidos podemos decir, al igual que los carbohidratos, también están compuestos por carbono y hidrógeno, algunas veces en menor proporción. Se encuentra en oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Esto constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo cuando las reservas de carbohidratos se han terminado. De igual forma, trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico son hidrofóbicos, insolubles en agua. De los lípidos también encontramos una subclase llamada fosfolípidos. Siguiendo la importancia nutricional se encuentran los fosfolípidos, que incluyen fósforo en sus moléculas, entre otras forman las membranas de nuestras células y actúan como detergentes biológicos. Como lo dice la diapositiva, son moléculas anfipáticas, son porciones polares hidrófilas y no polares hidrófobas. Les muestro ahí una pequeña imagen de la división de los fosfolitos. También tenemos una subclase de los lípidos que les quiero mostrar, que se llaman esteroides. Son derivados del anillo de los ciclopentanoperhidrofenantreno. A estos compuestos se les conoce como el nombre de esteroides. En este grupo se destaca el colesterol, que es un compuesto causante de la arteriosclerosis. El colesterol, cuya fórmula se muestra en una figura, consta de un ciclopentahidrofentrameno con un grupo de OH en el carbono 3 y en una cadena hidrófana del carbono 17. Ahí lo podemos ver. Como siguiente subclasificación de las biomoléculas encontramos las proteínas. Las proteínas se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno y
y nitrógeno, formando la unidad monomérica llamada aminoácido. Conjunto de aminoácidos forman las proteínas. Tienen miles de funciones, las más importantes son servir de bases para la formación de hormonas, jugos digestivos, proteínas plásticas, hemoglobina, etc. Estos no pueden ser sustituidos por los lípidos o por los carbohidratos. Bueno, ahí les muestro un banquete, pues, la lechecita, la carne, el pescado, los huevos, el queso. Todo eso contiene muchas proteínas, los cuales ayudan a que el cuerpo pueda tener energía como tal. De las mayores funciones de las tienen también las proteínas también tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen en el caso de su especialidad. Como último, vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que ya había pasado la diapositiva por error, pero pues les hablaré de ellos como última clasificación de las biomoléculas. Son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros, llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Como tal, ahí les podemos ver el ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Y también vemos unos alimentos donde podemos encontrar los ácidos nucleicos. La mayor parte serían las frutas como tal. Bueno, ya para terminar sería despedirme y espero les haya gustado mi presentación. Gracias por todo y como conclusión tenemos que las biomoléculas se dividen en 4 grandes grupos: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Adiós.